¿Qué país tenemos, eh? El principal funcionario de la administración, que eso dice la Constitución del 94, el jefe de gabinete, dice muy suelto de cuerpo que bueno, que sí, que él mintió, porque él ahorró en negro, como todo, como el 99% de los argentinos. No sé si todos los argentinos tienen posibilidad de ahorrar, pero evidentemente en la época de Cristina le fue muy bien a este tipo, porque agarró $200.000 que tenía ahorrado no sabemos de dónde, y los puso en bitcoins, en la época en que nadie compraba bitcoins, en la época que en el mercado argentino no se movían $200.000 de inversión en bitcoin, él puso $200.000. No están registrados en ningún lado, pero ¿de dónde lo sacó? Y ahorro, tenía ahorro, vaya uno a saber, ¿no? ¿Quién no ahorra $200.000? Eh, este tipo le mintió al Congreso, fue al Congreso y mintió en los medios de comunicación, mintió en una conferencia de prensa que dio en Casa de Gobierno, y ahí está, todavía ahí está. Y uno dice, ¿cómo puede este gobierno tener tantos carpetazos, tantos escándalos y seguir para adelante? Hoy anuncian que tenemos el riesgo país que bajó. ¿Quién mide el riesgo país? JP Morgan, JP Morgan. ¿Y quiénes eran empleados de JP Morgan? Caputo, Bausili, Kirchner, varios ministros importantes de este gobierno, así que no tome muy en cuenta eso. Eh, ¿Cómo pueden aguantar y seguir adelante con tantos? Van tapando un escándalo con el siguiente, de forma tal que nos olvidamos de los escándalos. Yo quería hacer un repaso con ustedes brevemente, ¿no? Porque si pasamos por todos no se puede. Eh, ¿Cómo fueron pasando y cómo son producto de la propia interna del gobierno? Y sin embargo el gobierno no cae, no explota, no salta por los aires. ¿Por qué? Porque lo que usted cree que es el gobierno no es el gobierno. El gobierno que nos está gobernando no está en Balcarce 50 o en la Quinta de Olivos. Eh, por ejemplo, la foto con los genocidas. Todo empezó por, ese creo que fue el primer gran escándalo, ¿no? Cuando fueron un grupo de diputados, fue un carpetazo para sacar del medio a Villarroel, y lo lograron. ¿Se acuerda de Laura Arrieta, la del patito, que dijo que ella no sabía quién era Astiz porque no había nacido en el golpe de Estado? Esa estupidez que dicen esta gente de poco cerebro que metieron como diputados en La Libertad Avanza. Y después hizo trascender unos proyectos de ley que tenían para amnistiar a los genocidas, cosa que le costó casi salir del gobierno a Villarroel, que no la voy a defender yo, ¿no? Pero bueno, es una pelea entre malos, acá no hay buenos. Segundo carpetazo fuerte, el de Cuader. ¿Se acuerda que lo agarraron en Paraguay entrando con $200.000 y la secretaria, la secrenovia que tenía, acompañando con su secretaria? Y ahí nos enteramos que ya había hecho varios viajes y que sus planes era comprar varios departamentos en Asunción para ir blanqueando la plata de a poco. ¿Quién habrá dicho, no? ¿Quién filtró que Cuader iba para ahí? ¿Quién le dio los datos a la policía de Paraguay? Para que lo pague la policía de Paraguay, tienen que tener el dato. La policía de Paraguay, Paraguay en general, no es el ejemplo de transparencia y de estar lejos de la corrupción, ¿no? Ni en América Latina ni en el mundo. Otro carpetazo más, esta vez por un periodista amigo, cuando filtran a las redes sociales que la entrevista que tenía Jonathan Viale con Milei era una entrevista pactada, que las preguntas se las corregía el asesor, Santiago Caputo, que no es nada, iba a decir ministro, no es nada. Bueno, carpetazo que también le pegó a Caputo, ¿no? Y después hay algunos que son menos conocidos, pero que fueron muy impactantes, ¿no? Las valijas de Leonardo Escaturice, un agente de la CIDE, ex agente de la CIDE, que ahora es dueño de Flybondi. Fíjense qué profesión rentable, ser agente de la CIDE, que uno puede llegar a presidir una compañía aérea. Entró al país con 10 valijas, declaró solo 5, pero igual no le revisaron ninguna. Y bueno, a los pocos días, una de las mujeres que viajaba en el avión, Laura Arrieta, que no tiene nada que ver con la diputada del Patito, son homónimas, se reunió con Milei. Se reunió con Milei en la Casa de Gobierno. Y la cámara oculta de Cuño Libarona, seguro que usted no se acuerda de esto, porque pasó por los medios, lo taparon. Fue a Estados Unidos, se reunió con un ex agente de la CIA, Tim Ballard. Parece que esto de los servicios da mucha plata, ¿no? Escaturice, Ballard. Ballard está mencionado con causas hasta por trata de personas. De ahí para abajo lo que usted quiera, ¿no? Robo, contrabando. Y se filtró una cámara oculta en la que Cuño Libarona se ofrecía, él, ministro de Justicia argentina, se ofrecía como lobista para blanquear su imagen en Argentina. Yo te lo armo, lo de los medios, yo te armo con los medios. Le digo, ¿se acuerda usted? Esto también pasó. Otro escándalo. El ministro tenía que haber renunciado, no renunció, siguió hasta hace poco tiempo.
Después los audios de Landís, este sí nos acordamos todos, los de Españolo, hablando del 3% de Carina, hablando de que le habían puesto un tipo que era un corrupto para que recaude, y Fantino le dice, bueno, pero si la corrupción está en Nueva York o en Lules, le dice Lules por Tucumán, pero hablaba de Lule Menem, porque era el que le había puesto el control ahí en Landís, de la cual no se llevaban el 3%, todos nos acordamos del 3% de Carina, se llevaban el 8%, porque dice que ya desde antes era un 5%, y como vino Carina y le tenían que dar el 3 a ella, lo subieron al 8%. Los laboratorios pagaban sobre el precio del 8%. Y el caso Libra, por supuesto, se acuerdan ustedes, está cada vez peor el caso Libra. En la justicia estadounidense lo está investigando el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Ahora sí lo están investigando. Hay una presentación muy seria. Hayden Davis, que fue el que armó todo, que se reunió en Casa de Gobierno con Milei, junto, por ejemplo, a un sujeto llamado Julian P.E.H., que decía que era de Singapur. No se llamaba ni Julian ni P. Entró con un documento falso a Casa de Gobierno, lo hicieron pasar. Un país realmente de película. Bueno, lo están investigando porque hay una estafa de 200 y pico de millones, 250 millones de dólares. Hayden Davis en un momento dado dijo, yo tengo acá 100 millones de dólares que son de la Argentina, dijo. Se imagina de quién es de la Argentina, ¿no? No es del país seguramente. Está muy comprometida Karina Milei en todo eso. Bueno, ni que hablar del narcodiputado, ¿no? Despert y Lorena Villaverde, ambos dos, vinculados con Fred Machado. Lorena Villaverde, que le encontraron con 1 kilo de cocaína en Estados Unidos y acordó colaborar con la DEA, y entonces le levantaron la causa y le permitieron que vuelva, pero el caso estaba ahí. Podríamos seguir, bueno, los créditos del Banco Nación. Le dieron crédito a todos los funcionarios. Milei salió a decir que estaba bien. Caputo salió a decir que, Luis Caputo, ¿no?, el ministro de Economía, que él los incentivó a que lo hagan, porque es un crédito. ¿Cómo no le van a dar crédito a las personas? ¿A usted le dieron crédito de 300 millones de pesos, de 400 millones de pesos? No, ¿no? No, son 300 o 400 millones de pesos, sí, de pesos. Pasado a dólares son ciento y pico de mil dólares, 150.000 dólares, claro. En fin, ¿para qué? Para terminar todo con la figura de Manuel, como le dicen en Casa de Gobierno, Manuel Cascada Adorni, que ya no sabe cómo mentirle a la gente, que ya armó la declaración jurada, la presentó el mismo día que empezaba el Mundial, como todos sabíamos, pero hizo un dibujo que no se lo va a creer nadie, que tenía 200.000 dólares ahorrados en la época de Cristina, o no me acuerdo dónde, hace muchos años, y están los videos, están saliendo a la luz, creciendo como hongos, los videos en los cuales él cuenta que le hizo un reclamo a no sé qué marca de salchichas, porque compró salchichas de mal estado, que no tenía para pagarlas, que está ahí una foto en la que da lástima verlo con una parrillita, haciendo asado, una parrillita portátil, él en Bermuda, sin pelo, como en aquella época, ¿no? Porque Babi Checopar, uno de sus empleadores de aquella época, dijo, vos no tenías pelo, tu mujer tenía los dientes torcidos. Es una bajeza de parte de Babi Checopar, uno no va a esperar otra cosa de él. Y todo esto es así. ¿Y saben por qué es así? Porque el gobierno no está, como le decía, en Casa de Gobierno, Balcarce 50, o en la Quinta de Olivo. El verdadero gobierno está en Washington, en la Casa Blanca. Tenemos un gobierno que no tuvo ningún empacho en convertir un presidente en virrey, gobernador colonial, y hace lo que le digan, mientras él pueda seguir haciendo lo suyo, quedándose con dinero, él y la hermana, hacen lo suyo. Y por eso fue Santiago Caputo a Estados Unidos solo, y lo recibieron en el Departamento de Estado, y estuvo hablando con la gente de Estados Unidos. Bueno, ¿qué sigue después de mí? Pues ya están viendo que no da para más, que es insostenible. Él, Adorni, la hermana, que son una banda de payasos que vinieron a llenarse los bolsillos de entrada. ¿Se acuerda que vendían las candidaturas? 50.000 dólares un diputado. Por eso tenemos los diputados que tenemos ahora, ¿no? Por eso esta chica, la del Patito, que es militante de los mormones, de los evangelistas, no sé de quién, pusieron la plata y es diputada. Lorena Villaverde, claro, venía con la plata de Fred Machado de Estados Unidos, ¿cómo no va a poder pagar una candidatura a diputada? Etcétera, etcétera. Bueno, el gobierno es el de Estados Unidos. Se acaba de, hace unas pocas semanas, de aprobar la ley de glaciares. ¿Y quién fue recorriendo el interior del país, reuniéndose con los gobernadores, uno por uno, con los que necesitaban los votos? El embajador de Estados Unidos. Él fue el convencedor, no fue ni Martín Menem en la Cámara de Diputados, ni Patricia Bullrich. Por eso es que usted escucha y ve en algunos medios que se están dando vuelta algunos. Ayer, en canales como La Nación Más o TN, hacían cola para pegarle a Adorni.
Alguien dijo por ahí que parecía una escena de ¿Dónde está el piloto? ¿Se acuerdan que la azafata le agarra un ataque de nervios y uno le da una cachetada y otro le da otra? Y después hay una fila larguísima, todos le querían pegar. Bueno, Adorni es la azafata de ¿Dónde está el piloto? Todos le quieren pegar, el gobierno no le suelta la mano todavía, evidentemente va a pasar. Y así se están dando vueltas. ¿Por qué? Porque están viendo ahora quién sigue, quién les sirve. Y hay solamente 3 funcionarios, dirigentes o como le quiera llamar, que van a salir impolutos de todo esto porque responden al gobierno de Washington. Ya estuvieron en el gobierno varias veces y van a seguir estando cada vez que la gente vote gobiernos de derecha. Luis Caputo, Federico Schwarzenegger le dicen algunos, ¿no? El Terminator que está rompiendo el Estado, y Patricia Bullrich, que se anota como principal postulante. Y agréguele, si usted quiere, a Mauricio Macri, que está tratando de convencer al Círculo Rojo que él tiene chances, que él tiene votos, que Patricia también se va a caer. ¿Quieren carpeta de Patricia? Yo tengo, dice Macri, porque tiene carpetas de todo. 4 años manejó la CIDE. Parece que de Kicillof no. Dicen que Kicillof no le pueden ganar una carpeta y es el odio que le tienen. Pero bueno, en la oposición hay suficiente lío y problemas como para estar divididos y ver cómo enfrentan todo esto. Pero del Círculo Rojo, del lado del imperio, del lado de Washington, no tienen ninguna duda. Lo van a reemplazar a este hombre. Le están prometiendo que no va a ir preso. Es todo lo que quiere saber él. Y bueno, ya hizo bastante y recaudó bastante. Él, la hermana y bueno, el ratero de Adorni, porque la verdad que lo encontraron con poca plata. Para imagínense, comparado con $100 millones que fue lo que dicen que se quedaron acá del lado argentino, de estafa de Libra, comparado con el 3% de millones y millones que hablan de Karina, imagínense. Así estamos, así que la próxima vez que usted vote, acuérdese si quiere votar un candidato del imperio para que nos ponga otro virrey, otro gobernador colonial, o vamos a votar a alguien que intente por lo menos que tengamos una república, un país independiente o algo que por lo menos se le parezca. Por eso tenemos que seguir resistiendo y por eso, como le decimos cada viernes, bienvenidos a Tiempos de Resistencia. No vinimos a inventar nada. Vinimos a cambiarlo todo. Radio con Aguante. Piezas de realidad.